por qué la intención mía de titular esta parte Mi lugar único en el mundo. También tiene que ver Martin Heidegger. A nosotros nos arrojan aquí, pero vean qué interesante. Resulta ser que, por ejemplo, en ese GIF que está ahí, aquí él se va de la ciudad o algo así es, y entonces ella se queda, vamos a hablar solo de ella se queda muy mal. Aquí se va a su casa y ella tiene su familia, que es su entorno. En esa angustia que ella llega, se lo pasa a los demás lo sienten y también funcionan a través de eso que ella está sintiendo, se afectan. Simplemente vamos a tocar de que esta mariposita toca el agua y los pececitos de abajo se afectan igual. Entonces no se trata de lo que me pasó a mí, se fue mi novio o lo que fuera de la ciudad, ¿y qué pasa? Y mi entorno lo va a sentir. Entonces esto era representando justamente esa situación. ¿Qué estoy queriendo decirles? Lo tengo que leer porque suena más bonito si lo leo. Dice que todo lo que ha sucedido en su vida sucedió para que usted y todo su entorno relacionado con usted creciera de la manera que necesitaban crecer. O sea, usted era indispensable, usted era una persona que tenía que estar en el mundo. Vamos a creer que en esta imagen, que también la quiero representar como información y no energía, sino solamente información, pues de esta información que entra y proceso, también yo voy a sacar información de mí, como esa muchacha que termina en su entorno afectando a su entorno. Entonces, vamos a creer que si yo estoy taladriando esto, voy a terminar vibrando igual, como creyendo que no he terminado. Yo me acuerdo de chiquitita, cuando yo patinaba, bueno, tal vez ni tan chiquitita, y a mí me encantaba, por cierto. Entonces patinaba horas, y cuando me bajaba de los patines, y a ver que aquí todo el mundo le pasó, siente uno que sigue patinando. Bueno, eso es más o menos una vibración física para que ustedes la relacionen, no estamos hablando de nada emocional todavía. Sin embargo, es una situación que yo quiero que comprendan por qué hablo de vibración, es eso, ¿verdad? Esa cosa que hay por dentro. Pero en filosofía resulta ser que yo vibro de cierta manera. ¿Y qué sucede cuando yo vibro de cierta manera? Atraigo lo que estoy vibrando. O sea, si yo estoy en malas, voy a atraer lo malo. Si yo estoy de buenas, atraigo lo bueno. No que me pasen buenas o malas cosas, porque la vida tiene de todo, sino es que en qué actitud voy a tener que recibir eso. Entonces, si yo soy una persona amargada, difícilmente una persona muy positiva va a querer estar conmigo, o muy alegre, porque qué pereza estar con alguien amargado. Me refiero más a eso, a de que si yo nunca voy a tener un accidente porque lo pienso, no lo tengo, no puede ser. O sea, puede que sí lo tenga, ¿ok? De eso no estoy hablando, porque esas son cosas de la vida que se dan, pero sí de cómo tomar las cosas de la vida. Entonces, como decía Buda, él decía que todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. ¿Qué pasa con el campo nuestro electromagnético? ¿Cómo ven esto comparado con esto? Colocho, complicado, enredado, atormentado, caótico, desarmonizado. Si yo estoy desarmonizado aquí, aterrizando en logoterapia, resulta que es cuando no me esfuerzo para manejar la mezcla de emoción-sentimiento de manera consciente. ¿Se acuerdan de Freud? Porque la parte inconsciente siempre va a salir. Entonces, cuando critico, condeno, degrado, denigro, engaño, juzgo, envidio, cuando tengo quejas, miedos, preocupaciones, malos pensamientos, malos sentimientos para mí misma y para con el entorno. Desarmonizado totalmente, enredado totalmente, todo lo que ustedes dijeron es correcto. Y aquí estamos, en cambio, haciendo totalmente lo contrario. Cuando logro gestionar, vean que no digo controlar, porque controlar es una palabra demasiado ambiciosa, nadie puede controlar nada, pero sí puedo hacer el esfuerzo de gestionar la mezcla de emoción, sentimientos de manera consciente. Entonces empiezo a tratar de aceptar al otro, de dignificar,
de perdonar, de apreciar, de honrar, ¿verdad? Cuando tengo satisfacción, tranquilidad, porque no es que sea simplemente porque me resigno, no, es porque le di sentido a aquello malo que tengo, que lo voy a convertir en algo bueno. Me ocupo en lugar de preocuparme, tengo buenos pensamientos y sentimientos para mí con el entorno. Entonces, esto, logoterapia total, es un cuento que les voy a contar cortito. ¿Cómo sería este mundo si tomáramos conciencia de interser? Entonces, ¿qué es lo que les voy a contar? Que ese intersomos es como, por ejemplo, que teníamos esa nube aquí. También lo voy a leer. Sin nube, es más largo, lo hice cortico para no aburrir. Sin nube no habrá lluvia, sin lluvia los árboles no crecen y sin árboles no podemos hacer papel. Si no está la nube, tampoco puede estar el papel. Así podemos decir que la nube y el papel interson. A mí me lo dice todo. No es con el ser humano, es con todo, toda la creación, el universo entero. Para la existencia del papel es esencial la nube. Así que, ¿qué tal si usted se pone a pensar que usted también necesita esa nube y ese árbol? Porque todos intersomos. Para su existencia también es esencial la nube. Y aquí venimos a entender entonces que si esto es lo que estamos creyendo verdaderamente, aquí me falta un pedazo, pero por fotografía ya sabemos que lo que cabe aquí, que a nadie hay que decírselo, es este amarillo. Si yo pongo estos dos, obviamente, ¿qué me pasa? Voy a hacer oscuridad, porque yo voy a tratar de meter esto ahí, ¿y qué hago? Romper o quitar otros, pero igual nunca va a caber. O sea, el campo es para otra cosa y no para eso. Y entonces ahora les voy a contar una diferencia. Vean que no me equivoqué, lo puse así para que sepan que no me equivoqué. La conciencia con SC, es la individual, la conciencia mía. Y la conciencia con C es la conciencia de unidad. La conciencia individual es la de todos nosotros y la suma de todas estas conciencias que están aquí y todas las demás hacen la conciencia de unidad. ¿Qué pasó con la conciencia de unidad hoy que estamos viviendo lo del plástico? La conciencia de unidad lo que me dice es que yo no estoy siendo consciente, porque no estoy reciclando, porque no estoy haciendo bien las cosas para la conciencia de unidad. Si yo pongo este aquí, no hay que decir mucho, somos luz, más nada, estamos siendo luz para nuestro entorno. Les voy a poner un video. De entre más de 200.000 millones de galaxias, más de 7 cuatrillones de estrellas, y de entre más de 20 cuatrillones de planetas, en un pequeño planeta azul, gentilmente bañado en agua, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca de su sol, tuvo lugar un evento único e irrepetible en la vasta inmensidad espacial y temporal de todo nuestro universo. En una probabilidad de 1 entre 300 cuatrillones, se produjo la irrepetible y particular unión entre dos irrepetibles y particulares elementos que bajo unas condiciones muy delicadas se realizó con éxito. Ese evento único e irrepetible eres tú. Mírate de cerca. Eres el resultado de una sucesión de eventos tan increíble que cuesta creerlo. El número de posibles personas que podrían estar en tu lugar, pero que nunca han llegado a nacer, para que sí lo hicieses tú, supera el número de granos de arena del desierto más grande del planeta Tierra. Mírate bien. No solo formas parte del universo, el universo forma parte de ti. Los átomos de algún lugar distante en el espacio y el tiempo se juntaron en un ser singular, único e irrepetible. Y ahora pueden reír y llorar, amar y odiar, disfrutar y sufrir, crear
y destruir. Pueden reflexionar sobre su misma y propia existencia. Sí, eres tan solo un ser humano, una gota de polvo en el universo, un instante en la eternidad del tiempo, vagando sin saber muy bien qué significa tu propia existencia y por qué estás aquí. Pero recuerda que tu existencia es un hecho increíble. Eres un ser vivo sensible, pensante, un individuo excepcional y único, sin igual. Eres el resultado de una probabilidad mínima, una obra de arte de la naturaleza que nunca, jamás se repetirá. Eres increíble. Haz que merezca la pena. Usted es grandioso. ¿Se dio cuenta? Se dio cuenta que si usted es grandioso, aunque se dé cuenta o no, aunque los demás se den cuenta o no, usted es grandioso. Solamente porque ante la confusión interminante y la muerte inminente, continúa eligiendo a favor de la vida. Sigue eligiendo quien quiere ser con determinadas circunstancias y a pesar de ellas. Esa frase es poderosa. Y a pesar de ellas, usted sigue eligiendo por la vida y usted es poderoso. Así pues, si usted es poderoso, usted podría ser en el mundo. Es que no vale estar en el mundo es ser en el mundo. La percepción de valores, la percepción de las cosas es individual. No podemos hacer que otro vea igual que yo. Y que entonces le vamos a dar identidad personal, porque todos miramos de forma diferente. Nadie en la tierra ve igual uno que el otro, y eso es lo que hay que estar consciente. Y fíjense en esta frase: no recibimos de los demás lo que esperamos, sino lo que nosotros inspiramos. Recuérdenla. Así que yo invito a que si cambio la óptica para darle sentido a la vida con mis circunstancias y a pesar de ellas. Actitud, ¿verdad? Todo el mundo, por favor, con el lapicito que tengan más, pónganse en la boca y no lo toquen con los labios. Vuélvanse a ver. Ese es un ejercicio cuando estén como tristes, porque el cerebro da la casualidad que él no sabe que usted está haciendo una sonrisa falsa. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando con alguien, si yo le sonrío, esa persona se va a sentir mucho más cómoda conmigo y se va a sentir que yo soy de confiar. Pero si yo le pongo como resistencia y la vuelvo a ver con ojos raros, esa persona no va a poder ser la misma, porque somos lo que somos por dentro. Y entonces, ¿qué más si también hacemos los ojos grandes y nos ponemos contentos en toda circunstancia? Cambia toda percepción. Y así pues entro en emociones, señores. El estrés, que también después le toca a María una parte muy importante. El estrés, no lo vean negativo, simplemente lo tienen que gestionar, porque el estrés moviliza. Ahora, si me lleva a la enfermedad, ojo, no que yo me enfermo, la enfermedad me llega, pero yo no soy enfermo. Cuando ya a nosotros se nos pasa la mano del estrés, la enfermedad nos llega. El estrés lo llaman síndrome general de la adaptación, o sea, la adaptación a la realidad. A mí me dieron este pelo oscuro y estos ojos oscuros, yo eso no los puedo cambiar. Naturalmente en mi cerebro yo no puedo decir, ay, es que a mí me hubiera gustado ser rubia y pum, el pelo es rubio. No, ¿verdad? Pero sí nos dice que hay una neuroplasticidad, los que saben de esa materia. ¿Qué significa? Que estos cableados que tenemos interior, nosotros, los podemos manejar, al punto de que podemos organizar habilidades. Les voy a contar un poquito lo que dice. Él dice
que hace 4 millones de años todo inicia con la emoción, y la primera emoción era el miedo, y el miedo servía para poderse defender de los predadores. ¿Por qué hace que el miedo hace que uno sea cauteloso? Resulta que nosotros tenemos emociones y sentimientos. Aquí los vamos a separar totalmente. Después viene una mezcla, pero vamos a separar. Con lo que quiere decir que el primer sentimiento, porque no he entrado a la emoción, es el amor. Porque en aquellos entonces empezó a entender, cuando éramos Homo sapiens sapiens, que se tenía que tener una relación diferente con la pareja que iban a procrear. Y cuando se procreaba se necesitaba algo que lo llamaron amor. Entonces ese amor servía para que la pareja se pudiera quedar un poquito más tiempo juntos y poder procrear. Ahora el amor tiene muchos significados, pero ese fue lo que nos hacía menos animales, porque somos animales, aunque no lo creamos, somos también animales, parte de nuestra unicidad. Y hace apenas, por poner la comparación de 4 millones de años a 50 o 70 mil años, es hace poquísimo, llegó la revolución cognitiva, la que pensamos. Que vamos a poner el video, este es Intensamente, no sé si lo han visto. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley, eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! No importa, deja que me calle. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrada. Evita que Riley termine envenenada. ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Ella es Julia. Él es Temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¿Tristeza? ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos se traen! ¿Ya dijo esa grosería o no? Se los recomiendo, pero además de simpática, tiene un significado pero profundo. Ese es el cuartel general que todos nosotros tenemos aquí adentro. Ya vimos al miedo, el miedo es muy importante. Vimos a ira, vimos a asco o disgusto, vimos a tristeza, a mí me encanta la tristeza, y vimos a alegría, ¿verdad? Ahí hay solo 5, pero yo les voy a contar que son 7, según también López Rossetti, para luego aterrizar en logoterapia. El programa neurológico heredado lo traemos de ancestros. Y entonces, ¿por qué usted cree que nosotros hemos sido tan amigos de estas caritas cuando escribimos? Simplemente porque a la hora de escribir, si no hay emoción, no sirve mucho la conversación, no hay tanta comunicación. El problema es que la emoción es la que nos da vida, pero si no controlamos y llegamos a algo diferente a lo normal que tenemos por dentro, porque la vida nos hace tener terror, depresión, intolerancia, soberbia, menosprecio, repugnancia o furia, es ahí donde empieza el problema, porque se mezcló con el sentimiento. Esta es uno entre emoción, sentimiento elaborados que no deberían de estar nunca presentes. Bullying no debería de ser algo que esté sucediendo. Sin embargo, si sucede, lo que tenemos es que ayudar a entender que la vergüenza es la peor de los sentimientos, que nos avergüencen o nosotros avergonzar, porque se trata de dignificar siempre. Y si quiero decir una verdad que duela, que tenga sentido, porque tampoco se trata de caer bien nada más, ¿verdad? La culpa es otra de las cosas mezcladas que tenemos por dentro, y a veces dicen, ay, hay que perdonarse a uno mismo. Sí, bueno, claro, hay que perdonarse, yo estoy segura de eso, y a veces es un proceso que yo también voy haciendo poco a poco. El problema es cuando no sé de qué se trata mi culpa. En logoterapia manejamos un poco más, pero resumía 3, que significa la que se convierte en consentimiento. Rompí un florero y nada más pido disculpas.
Se vuelve consentimiento, acepto la culpa. Pero si la vuelvo neurótica o psicótica, que ya son temas un poco más psicológicos, pero hay quien damas representando, por ejemplo, la mujer que quiere agradarle al hombre y ella es casi perfecta, o al revés, o sea, yo no estoy hablando mujer, hombre, hombre, mujer, el que quiera ser perfecto con alguien más, y el otro lo que está es siempre denigrando, esta persona entra a la neurótica, trata de hacerlo todo al punto de perfección que no existe, y entonces siempre va a sentir culpa. Y la psicótica, creemos que porque algo hicimos mal en la vida, nos va a llegar una muy mala noticia por culpa de eso, y no se puede relacionar en lo más mínimo. Bradshaw dice que la culpa, he hecho algo malo, y la vergüenza, tengo algo malo en mí. La combinación de sentimientos, estos sentimientos son algo así como esta mezcla de colores. Si yo tengo el amarillo, este tipo de amarillo con este magenta, me va a dar naranja. Si yo tengo este azulito con este naranja, me va a dar este café. Y así sucesivamente me van a dar colores, que son los sentimientos que nosotros tenemos. Eso es un poquito aterrizando en la vida material para que ustedes la puedan ver. Entonces, si nosotros entendemos que todos nosotros tenemos un montón de colores y que dependiendo de la situación así lo mezclamos, entonces podemos entender que ninguna emoción puede salir sin cuerpo. O sea, la emoción va a llegar al cuerpo, la que tengamos. Y esta es justamente la parte que nosotros podemos administrar, gestionar. Eso, por ejemplo, puede ser que me gane la lotería. Así como lo del lapicero, que en la boca. El cerebro, a mí me llaman y me dicen, se ganó la lotería, y a mí me da eso igualito, ¿verdad? Entonces, esa emoción, hay que entender que uno, bueno, espérame, estoy exagerando. Tengo que, porque sale, es algo incontrolable, pero cuando llegó al consciente, hay que tomarla y gestionarla, decir, un momento, vamos a ver, cómo porque esto era para contarles de una buena noticia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que también el cerebro no puede reconocer ninguna de estas, catástrofe natural, accidente, problemas financieros, muerte y separaciones. O sea, cualquiera de esas cosas, cuando llegan al cerebro, llegan en una emoción en donde uno se va a contaminar tanto que podría luego somatizar, que es el siguiente. Entonces terminamos, como dice ahí, en el hospital, que es que el cuerpo y la mente se pueden enfermar, pero el espíritu solamente se restringe, y es ahí donde ustedes son libres y responsables. Si ustedes agarran ese espíritu, esa emoción, si no la pueden ver como espíritu, esa emoción, y ustedes la administran, entonces van a tratar de no restringir el espíritu. ¿Y qué sucede? Que es que si polarizamos y no caminamos por el camino de en medio, el problema es que ni una buena ni una muy mala, ni muy buena ni muy mala, nos va a ayudar a nosotros en la vida. Entonces tenemos que entender que todo es balance. Sabiendo que eso es balance, entonces evitaríamos las enfermedades de todo tipo, riñón, glandular, del corazón, la digestión, sistema inmunológico. ¿Qué es el estrés finalmente? El estrés que ya enferma es no saber manejar las cargas con la capacidad de resistencia. Cargas versus mi propia individual resistencia. El tema aquí es los síntomas, ¿verdad? Que puede ser hasta un simple dolor de cabeza, y no voy a profundizar. Y para los médicos es información. Entonces, sabemos que Maslow, este señor de aquí, en lo que más se identificó en la escala de valores se trata de las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales y las necesidades propias de personalidad y ego. Luego viene la autorrealización. El tema que tenemos aquí es que podemos comprometer la calidad de vida. Si distancia entre la autorrealización y la utopía deberá siempre ser medida entre la realidad y la capacidad de alcance de cada ser. Ustedes saben que es utopía, no tengo que preguntar, pero se los voy a definir como alguien lo dijo muy bonito. Si yo veo el horizonte a lo lejos
y yo quiero alcanzarlo, yo camino hacia el horizonte, y entre más camino, más se aleja. O sea, la distancia siempre va a ser la misma. Entonces, vean que cambié la palabra de autorrealización porque no le puedo quitar a él la palabra que usó, que era autorrealización, y nosotros en logoterapia la hablamos como autotrascendencia. Es decir, cuando ya estamos entendiendo que la vida se toma como viene, con buena actitud. Si yo no puedo comer caviar, pues como pollo. Y si no puedo, no sé, tener un empleo de ejecutivo de transnacional, pues aunque sea de mensajero, para poner extremos. Entonces, si yo voy entendiendo que yo estoy contento o estoy aceptando mi situación, es donde voy entendiendo que esto lo voy cubriendo. Si yo creo que yo es que merezco otras cosas y creo siempre estar en otro nivel, entonces difícilmente va a llegar a la autotrascendencia, estamos claros, difícilmente va a ser ahí. Pero además nunca va a poder encontrarle sentido a la vida, porque todo lo está tomando de lo que viene de afuera. ¿Qué más les digo con esto? Que si tal vez yo hoy llegué, pero me cambian el empleo y tengo más posibilidades de vivir en una casa mejor, lo hago, pero solamente si ahí en ese momento yo lo valoro y sí se puede, no porque el vecino lo hizo o mi mamá y mi papá esperaban de mí tal cosa. Es ahí donde uno tiene que autoconocerse, porque uno mucho se deja llevar por lo que hay en el entorno, ¿verdad? Y eso es cómo hacer para no comprometer la calidad de vida. El estrés, cuando se convierte en sufrimiento, y tiene que ver esa escala que les acabo de decir, porque si yo quiero más y más y más, y ese empleo no me da ese más y más, y me vuelve deudas y estoy en un problema inmenso, entonces mi estrés, cualquiera que sea, porque puede ser de duelo, que ni modo, pero tengo que gestionarlo, pero si es también de que es ambiciones que no llegan, entonces se vuelve sufrimiento. Cuando son cosas irreparables, que son palabras interesantes, cuando son irreparables se tiene que usar la actitud para darle sentido. Cuando son reparables, un empleo A, B o C, es ahí donde nosotros nos debemos sentir obligados a agradecer y darle sentido. No quiere decir quedarse pegado ahí, porque podría ser que si yo quiero algo mejor, lo tengo en proyección. Lo que no es bueno es creerlo ya, porque ya no está. Entonces, el cuerpo, al tener sufrimiento, da alarma y no le hago caso. De la alarma, donde no le hago caso, es la resistencia. Yo no le voy a hacer caso a eso que sentí. Y llega el agotamiento. Al llegar al agotamiento, entonces puede pasar cualquier cosa terrible como infarto, convulsión, infecciones, etc. Yo termino aquí con esto. No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Ese es mi lema. No puedo enseñar, pero así como hicieron conmigo, me dieron algunas herramientas para pensar. Einstein decía, él dice, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Vuelve a empezar. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Muchas gracias. Va a seguir María.